Colombia, a todas las personas que se conectan este jueves 3 de noviembre, muy especial para mí, y poder nuevamente pues hacer parte de este proyecto que amamos muchísimo con David y Jesús, que es Juernes Emprendedor. Un saludo muy especial para los que están en este momento conectados, Simón, Juan, René, Alica, bueno, todos los que se encuentran pues conectados y los que nos siguen también en YouTube, porque pues como el cambio horario siempre trae las dificultades del mediodía Sí, en Latinoamérica, hay muchísimas personas que se conectan en YouTube pues para verlo en la noche, entonces para ellos también un saludo muy especial. Pues bueno, esta charla la he diseñado más como un estudio de caso. Tratémosla de ver así, como muy relajado. Es un concepto muy complejo y es un concepto muy amplio, pero he tratado de sacar como lo más fácil para poder nosotros ver que no es tan complicado de hacer un liderazgo exponencial o una organización exponencial. Este es un concepto pues que inicia en Estados Unidos en Singularity University y pues Salim Ismail, que es el creador del concepto de organizaciones inteligentes, que es una persona pues que trabajó durante muchísimo tiempo en Silicon Valley, se dio cuenta que pues el tema de liderar este tipo de organizaciones era lo que iba de alguna u otra forma tener un impacto a futuro. Y es que estas organizaciones, la palabra impacto yo creo que es lo más importante para uno tener en cuenta en este concepto. Y es que vámonos como a la matemática, lo que les digo, yo a veces soy como muy didáctica para explicar este tema, pero es importante que nosotros nos vayamos a la matemática. Y es que yo tengo la cifra 10 y le sumo 10 y pues me da 20. Y yo puedo detener la cifra 10 a la 10 o a la 20 o a la 1000. Y pues estoy haciendo no una operación aritmética, sino un tema exponencial. No estoy sumando, sino multiplicando por sí mismo. Esto yo creo que si ustedes recuerdan ahorita que pasó lo del COVID, decía que si una persona contagiada se iba y contagiaba no sé cuántos, y pues fue casi que este es uno de los peores ejemplos que se podían dar del tema exponencial, pero una persona contagiada multiplicaba de manera exponencial este virus. Y pues la idea es que tengamos como eso en mente, no es sumar, es decir, yo no solo estoy afectando mi entorno directo, sino un entorno muchísimo más grande. Si yo viera esto a nivel de personas, ¿sí? Si yo estoy en una organización y lo veo al tema de personas, pues yo puedo decir que yo voy sumando, ¿no? O sea, yo tengo mi equipo de trabajo, sumo una persona adicional que es una secretaria, sumo una persona adicional si estamos en una obra, un trabajador, o si estamos en cualquier organización, yo a nivel aritmético, yo puedo decir que sumo o adhiero personas, pero en el caso exponencial, y lo vería así, es decir, como un equipo de trabajo que va sumando personas, pero el liderazgo exponencial se ve, son unas cabezas, ¿sí? Unas personas que tienen claro esos elementos de la organización, ¿sí? Y que son capaces de multiplicarlo exponencialmente. Es decir, cada uno de estos equipos que nosotros vemos ahí o cabezas de equipo son capaces de liderar. Es decir, acá podríamos decir, y lo vamos a ver más adelante, que no tengo un solo líder, sino que hay muchísimas personas que se comprometen a un proyecto específico, que es esta organización exponencial. Otro elemento fundamental, y este es uno de los ejemplos que está en el libro de organizaciones exponenciales, es entender que tanto el liderazgo exponencial como las organizaciones exponenciales tienen un componente muy específico y es el uso de la tecnología en favor de generar un impacto gigantesco en el entorno. En este caso vamos a ver este ejemplo básico y es que en el libro se cuenta, ¿sí?
que las organizaciones Iridium, etcétera, tiene pues lo que les digo, este es un tema pues complejo y un poco grande, pero vamos a verlo de manera simple. Y es estas organizaciones que se crearon como para generar un gran impacto social y tenemos el ejemplo de Nokia, por ejemplo. Nokia durante mucho tiempo persiguió el hecho de poder ser ese GPS o de generar un programa y ellos enfocaron todas sus fuerzas a crear una tecnología que permitiera que las personas pudieran desplazarse de un lado a otro con unos mapas específicos de traslado y lo que ellos buscaban es, tenemos los recursos económicos, ¿sí? Y vamos a irnos a generar esta nueva tecnología, ¿sí? Ahí se conectó Carmen, que es una seguidora acá que tenemos. Entonces, un saludo especial para Carmen. Entonces, Nokia enfocó todas sus fuerzas sin mirar una alternativa adicional en que sus dispositivos generaran la solución a un GPS, a una hoja de ruta para conductores, pero llegó esta empresa nueva que se llama Waze y dijo, yo no necesito recursos, yo no necesito tener lo último en tecnología ni generar un nuevo dispositivo porque tengo miles de millones de dispositivos que funcionan como un radar de alguna forma y dan la solución que yo necesito, que es mirar el tráfico, las rutas, etcétera. Entonces, Waze lo que se ideó fue a través de utilizar una tecnología no propia, porque ellos no son ni los dueños de los Android ni los dueños de los Apple, sino utilizar lo que ya existía en tecnología, generar una aplicación y esa aplicación a través del satélite es capaz de darnos las hojas de ruta. Entonces yo creo que de pronto este ejemplo ya va aclarando un poco. Satélites tenemos millones, es decir, esta tecnología crece exponencialmente de la misma forma como crece el consumo de celulares, ¿sí? Y crece además también con las necesidades de vehículo de desplazamiento, que también es otro factor que crece exponencialmente. Entonces, en este caso, Waze lo que nos está dando es que sin los recursos, sin tener una empresa como Nokia, logró darle una solución a través de un uso mínimo de financiación o de lo que sea, de recursos a lo que Nokia había perseguido durante mucho tiempo. Es decir, Nokia quería era darle como un nombre, una marca a esto y llegan estas personas de un momento a otro y le dan un sentido a lo que Nokia persiguió muchísimos años, tal vez con dispositivos propios, y esta gente lo que hizo fue utilizar los recursos, el satélite, la ubicación GPS, y te damos la solución que estamos buscando. Y Waze pues se consolida como uno de los unicornios más importantes pues de los últimos tiempos, generando ese tipo de impacto. Salim Ismail, como les dije, pues es el creador del concepto y dice que automáticamente comprendí algo muy importante, que la tecnología que hoy en día todos tenemos en nuestras manos nos permite desarrollar proyectos que pueden impactar en el mundo entero sin necesidad de contar con grandes recursos. Claramente yo puedo decir, sí, pues hago viral un video y aquí entra un poco el tema ético que lo vamos a tratar en esta pequeña fracción. Y es que yo tengo las revoluciones industriales, estas son las fechas como significativas en la humanidad. Recordemos que una revolución industrial lo que hace es cambiar la forma de ver, vivir y socializar. Ver, vivir, entender el mundo y socializar de toda la humanidad. En la primera revolución industrial, que fue la máquina de vapor, pues lo que hizo ese liderazgo de esa máquina de vapor fue volvernos muchísimo más productivos, ¿sí? En este caso, pues el ser productivos era pues un elemento fundamental. La revolución 2.0, pues de alguna forma nos volvimos libres, entre comillas, ¿no? Pues el capitalismo vende esta idea de libertad en donde yo puedo ser artífice de mi propio futuro, con todos
no quiero entrar en temas políticos, cada uno lo asumirá como quiere, ¿sí? Pero pues básicamente el crear empresa, el generar empresa, el poder tener la energía eléctrica a las manos, muchos inventos a la mano, pues nos hicieron de alguna manera libres. En la revolución 3.0, pues nos volvimos autónomos, ¿sí? Es decir, tomamos nuestras propias decisiones en función de esa tecnología. Sé que quiero aprender, qué sitios quiero visitar, cómo quiero transformar mi empresa. Hay muchísimas alternativas, el mercado es muchísimo más amplio, globalizado y diverso. Entonces esa revolución 3.0 que trajo con los computadores nos trajo autónomos, pero hay un cuestionamiento y esto es pues como de un libro que se llama El Homo Deus, de Harari, que es el filósofo pues más importante del nuevo siglo, del nuevo milenio, y es que él dice que será que las nuevas tecnologías nos hacen dioses. Entonces aquí lo que tengo que medir es el impacto que yo genero y cómo voy a generar ese impacto. Ya Salim Ismail plantea de alguna u otra manera que con la tecnología yo puedo cambiar, modificar y hacer muchísimas cosas en el mundo, pero entra el cuestionamiento ético de lo que nos habla un poco el libro del Homo Deus, de cómo ya pasamos de Homo sapiens a ser dioses porque tenemos toda la tecnología y la forma de cambiar el mundo fácilmente en nuestras manos. Ustedes se dan cuenta que de pronto alguna noticia se hace viral y esa viralidad hace que eh, temas con cuestionamientos éticos, morales, entren como en la mente de todas las personas, pero cómo yo puedo de pronto utilizarlo de otra manera para cambiar el mundo. Entonces yo aquí una pregunta como, ¿y lo de cambiar el mundo para cuándo? Porque es que, pues claramente nosotros vemos lo de cambiar el mundo como algo que tenemos en nuestras mentes y no sabemos cómo hacerlo. Yo traje una organización que en mi punto de vista, ¿sí? Eh, es una organización exponencial y lo voy a poner porque esto no aparece en libros ni aparecen los ejemplos de organizaciones exponenciales, pero creo que es una organización de las que David sabe que me gustan a mí, que son de cero recursos, cómo Sí. con cero recursos genero el mayor impacto. Las organizaciones EXO, las organizaciones exponenciales, tienen que tener tres condicionantes y los vamos a ver uno por uno. La primera condicionante, pues, es el impacto, ¿no? El propósito que tiene masivo. Y traje este ejemplo para que nosotros lo veamos. Es un ejemplo que vamos a abordar desde su concepción, de cómo se concibió esta idea con 0 pesos, y vemos aquí algo que yo creo que nos marcó. Esta fue una de las películas que por lo menos en América Latina marcó, no sé David, que nos cuente si en España, pues marcó como una fase de nuestra vida muy importante, ¿no? Bueno, a ver, personal, es verdad que fue una película que tuvo mucho éxito, pero creo que aquí tuvo menos impacto que en el otro lado del charco, ¿no? Y a mí Sí, particular, pero reconozco que tuvo una época donde estuvo en el foco de todos los medios y todas las conversaciones, ¿no? No sé sí, si pues fue es, tan revolucionaria, y sobre todo al cabo del tiempo, como aquí en Europa, como fuera de Europa. ¿Va? sí, o sea, tal vez, claramente yo creo que muchos de los que estamos acá conocemos la película, ¿sí? Nos llamó la atención esta frase, yo creo que en Latinoamérica que se repitió mucho, como que la gente dice, corre, Forrest, corre, ¿sí? Pero miren cómo se aborda esto. Para la sociedad de Estados Unidos, esta fue una película que representa una generación, ¿sí? Miremoslo desde una persona que lo analiza desde su entorno directo, en donde se conoce, esto hace parte mucho de la cultura norteamericana. Si ustedes se dan cuenta, las marcas, las grandes marcas publicitaron de alguna u otra forma. Los tenis que tenía Forrest eran Nike, y yo empiezo a ver diferentes marcas
que hacen publicidad ahí. Entonces es importante que nosotros lo veamos como si estuviera en ese entorno americano, ¿sí? ¿Qué sucede con este chico? El chico que vamos a estudiar hoy se llama Sam, que lo vemos a mano derecha y a mano izquierda. Yo he venido analizando este emprendimiento porque me causa muchísimo y me llama muchísimo la atención. Y Sam decidió tomar para como punto de partida esa recordación o esa idea que el americano promedio tenía de la película Forrest, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, cómo inició su emprendimiento Sam. Sam era un estudiante de 21 años, 22 años, tiene en este momento, es un estudiante muy joven, y él salió de su colegio y dijo, quiero hacer un mundo mejor. Sam lo primero que hizo fue replicar el modelo Forest, sí, por así decirlo, de correr a través de todo Estados Unidos bajo las mismas condiciones. Ustedes ven a mano izquierda a Forrest Gump en el escenario del Gran Cañón, creo que es esto, si me equivoco, pues alguno me dirá. Y a mano derecha vemos a Sam exactamente en el mismo escenario con un tema muy particular. Y ustedes ven que la primera acción que hizo Sam, una persona común y corriente, un estudiante con cero recursos, dijo, yo tengo que llamar la atención del mundo hacia mi causa. ¿Y qué hizo lo que vemos acá? Él utilizó ese cariño de alguna forma que la gente tenía hacia la película Forrest Gump y replicó su trote. Inclusive hay entrevistas que le hacen a él y le dicen, pero tú corriste alrededor de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo te preparaste? Y dijo, yo no era corredor, no era atleta, en mi vida había corrido un 5K y lo que hice fue entrenarme durante un mes antes de salir y llamar la atención de los medios de comunicación. El primer cambio que él hizo es que ustedes ven que Forrest viene con unos zapatos muy desgastados. Él lo que hizo fue correr la maratón con el nuevo invento de las grandes marcas de los zapatos fabricados con residuos de los océanos. Entonces dijo, voy a repetir esto con los tenis que hacen las grandes empresas, de los tenis que hacen con esto, y voy a empezar a convocar a la comunidad, a llamar la atención, a hacer muy el estilo Forest de alguna manera, y la gente empezó a decir, oh, el Forest nuevo, llamémoslo, sigámoslo, ¿qué va a hacer? Este señor hizo pues absolutamente todo, recorrió 350.000 kilómetros alrededor de Estados Unidos para su meta, que era realmente crear una empresa dedicada a la limpieza de fuentes hídricas y reciclaje, que tiene mucho que ver con el sentido que le da los zapatos con los que corre. En toda su travesía, él se fue sin un peso. Ustedes pueden seguir sus redes sociales y se van a dar cuenta que es un muchacho común y corriente, una universidad, etcétera. Empezó a llamar la atención de los medios de comunicación, la gente empezó a seguirlo, etcétera, y utilizó eso para eh, hacer su empresa en este momento. Entonces, Sam es de 22 años, es un activista y trabaja, su empresa se dedica, ¿sí? A optimizar esas fuentes hídricas que tienen contaminación por plástico, ¿sí? Entonces, lo primero que hizo fue llamar la atención de un público, ¿sí? Que está comprometido, ¿sí? Con el tema medioambiental, que un tema medioambiental es un tema global, es decir, el compromiso con el medio ambiente es un tema global. Fuentes hídricas, tengo infinidad en diferentes países del mundo, siendo pues las que tienen mayor contaminación, por ejemplo, en Asia. Entonces, él dijo, bueno, voy a empezar a limpiar ríos, etcétera, pero ¿cómo lo voy a hacer? Su empresa ha crecido tanto, se llama Songhai Watch, y Songhai Watch pues tiene representación en diferentes partes del mundo, siendo su punto principal Indonesia, en donde pues ustedes saben que las grandes empresas y las grandes
dineros se van para allá en temas de turismo, en compra de mano de obra más barata. Entonces los niveles de contaminación en las fuentes hídricas son muy grandes. Pero vamos a ver qué hace Sam. Primero miremos qué hace Sam y luego analizamos cómo lo hizo y cómo formó su equipo de trabajo de forma exponencial. Esto es en Bali, estas son las playas. Las personas que estamos en Latinoamérica, pues no somos muy ajenas a esto. Santa Marta en Colombia es muy similar. Entonces él tuvo la idea que era limpiar, construyó este tipo de barreras que ustedes ven que son muy sencillas. Este es su hermano. Y lo que hacen es eh, conectar con la comunidad que necesita que estos espacios sean eh, reivindicados de alguna u otra forma, conecta con la comunidad hace suyo la iniciativa de él, tiene ya estos espacios, esto ya pasó después de mucho tiempo, pero pues su empresa ha llegado a este punto en donde pues ya genera materia prima para hacer, por ejemplo, revestimientos de muros y de paredes. Y ustedes ven la cantidad de plástico, por ejemplo, las metas que se fijan de plástico, de recolección de plástico, y ya ven que cómo muestra después que sucedió el gran cambio en este espacio. Ustedes se dan cuenta que sus empleados es su propia comunidad. Miren después de ese basurero cómo quedó el río. Nosotros no somos muy ajenos de esto. Este muchacho ha llegado inclusive a Barranquilla, Colombia. Sí, aquí en Barranquilla, Colombia hizo una de las primeras iniciativas en Latinoamérica. Aquí tiene todos los recursos, las fuentes hídricas, o sea, él trabaja con cero recursos propios. El río es del mundo, el mugre también, sí. Los empleados de su empresa son activistas, todos que quieren luchar por un mundo mejor o mejorar las condiciones del entorno directo, por ejemplo, cultivadores, agricultores de estas zonas que necesitan que estas fuentes hídricas sean activadas y pues da posteriormente, pues cuando crece ya Songhai Watch, crece de esta manera exponencial. A mí este es un emprendimiento que me gusta mucho, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta muchísimo porque me parece que él tiene una pasión increíble por lo que hace. Entonces habíamos dicho que esas organizaciones exponenciales tienen una cosa que se llama el propósito masivo, ¿no? Entonces tienen el MTP, que es el propósito masivo, en donde pues desafía el statu quo existente desde el ser, porque es un buen propósito de partir del por qué o para qué. Aquí claramente parte de por qué quiero salvar al mundo, porque existe una necesidad de cambiar el planeta, etcétera. Tiene una capacidad de transformación, es decir, esa frase inspira o es aspiracional, es decir, ¿a quién no le llama la atención cambiar o mejorar el mundo? Es masivo porque es tan sencillo que es capaz de mover a muchas personas y no solo a unos pocos, es decir, todos tenemos en nuestra mente el mejorar el planeta, sabemos que las fuentes hídricas proveen no solo la necesidad de productividad, sino también el alimento para muchas personas en el mundo. Entonces, él ya cuando logró captar la atención masiva de los medios de comunicación en Estados Unidos, de vincular gente que se sentía identificada con él, lo mismo inversionistas, generó este pequeño invento que son unos tubos que flotan y abajo tienen una malla y pues lo que hacen es recolectar esto, no tiene ningún tema. Acordémonos que EXO pues no es solo el MTP, sino eh, aquí lo vamos a ver. O sea, lo que nosotros vamos a ver en este punto es que necesitamos el tema multipropósito, el propósito masivo, algo que se llama SCALE, que es un acrónimo, y IDEAS, que es otro acrónimo. Entonces vamos a verlo uno por uno. En SCALE nosotros tenemos este acrónimo, cada letra significa algo. Entonces, la primera condición para tener esas organizaciones exponenciales es empleados a demanda, ¿sí? Entonces, tiene una estructura pequeña,
exenta de excesivos niveles de supervisión y control. Entonces, realmente, ¿quiénes son Songhai Watch? Ahí los vemos. Es Sam, su hermano y su novia. Este es como las tres personas que teníamos en la mesa de reuniones que son capaces de multiplicar la idea que tiene Sam. Además, acceden a recursos profesionales externos en función de la demanda. Es decir, en este caso fuimos a Bali y necesitamos alguien que traduzca a la comunidad nuestro propósito, conseguimos un traductor. Ese sería como el elemento diferente. Necesitamos un político, un activista, etcétera. Lo contratamos, lo que se necesite dependiendo del tema. Las CXO se ocupan de crear una comunidad, esta es C-Community, en torno a ellos. Comparten recursos e interactúan con el conjunto de personas que forman parte de esta comunidad. La comunidad de Songhai Watch es a donde él llega a limpiar. En este caso acá tenemos personas de Indonesia, pero cuando llegó a Colombia pues son personas barranquilleras, gente que está identificada con él. Abren sus redes colaborando con terceros y crean lo que se puede conocer como tribus en torno a ellos y nutren esa empresa. El otro tema es el uso de los algoritmos. Recordemos que estas organizaciones inteligentes tienen que tener el tema tecnológico. Aquí vemos que él necesitaba los datos, ¿sí? ¿Cuántas toneladas se producen de desechos de plástico en Bali? ¿Cuáles son esos líderes comunitarios? ¿Dónde puedo conseguir esa información? Entonces, antes de consolidar su empresa, hizo algo que se llama Make Challenge Work, que es como una base de datos de organizaciones que tienen ese mismo objetivo u objetivos similares y que trabajan con la comunidad. Y lo que hace es conseguir como esa base de clientes y optimizarla en función de lo que él necesitaba. Aquí tenemos L, que son activos externos. Entonces, el uso extensivo de recursos que no son de su propiedad. O sea, él va, aquí vemos una foto de él y su hermano, a donde necesitan ir los recursos. A los recursos son los mismos desechos. Construimos una barca. Estas barcas se volvieron súper famosas con él. Y son barcas hechas con botellas PEP. Entonces lo que él hace es armar sus lanchas, lo que él necesite, todo está en ese universo infinito de los desechos. Necesitamos hacer un muro, hay un proyecto muy bonito de él que es un muro en pantuflas, no sé cómo se llame eso, sandalias, no sé cuál sea la palabra, y hace el muro de sandalias, pero todo está en ese entorno al que quiere participar. Entonces, esos activos externos, aquí puse un ejemplo adicional y es, por ejemplo, lo que sucede con Airbnb. Airbnb no es un hotel, no tiene en ningún caso viviendas que sean propias, que sean de rentar, sino que utiliza esos espacios que nadie usa o que tienen de pronto por rentar y ofrece esa alternativa. ¿Sí? Airbnb única y exclusivamente administra activos de otras personas. Lo mismo sucede con Sam. Entonces Sam hace este tipo de activismo teniendo en cuenta los recursos que tiene propios. Algo fundamental es la E, pues que es el engagement, que es el compromiso. Y entonces es incentivar el compromiso del cliente y la pasión de los empleados. Pero recordemos que esos empleados son por demanda, es decir, ellos llegan y salen, pero siempre va a haber esa conciencia de activismo. Aquí vemos una foto en donde miles de personas como que se ponen la camiseta, como decimos aquí en Latinoamérica, se pone la camiseta, es decir, se compromete con la empresa a modo de voluntario o a modo de profesional adscrito, pero son miles y miles de personas que comparten esa pasión con él y esa pasión, cuando uno está apasionado por algo, pues genera un compromiso ante eso, ¿no? Entonces está este tema. Entonces aquí entendimos como los factores externos. Entonces aquí ustedes me van a decir, claro, todo está como en el exterior, o sea, el scale me habla es de esos factores externos de las organizaciones inteligentes,
Pero ¿qué pasa al interior de la organización? ¿Cómo son esas ideas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces empezamos con ideas, que es lo otro. Entonces, el otro factor, recordemos que entonces son el MTP, el Scale y las ideas, que son los tres componentes de una organización. Entonces, acá tenemos a nivel interno las interfaces de proceso. Entonces, optimizar el esfuerzo interno y gestionar la abundancia. Ser capaz de integrar la demanda de los clientes que se han automatizado para habilitar flujos en los procesos internos. Y esta es una característica, pues optimiza mucho los recursos necesarios de la empresa. Entonces, si hay una organización, si hay un diagrama de flujo de todas las acciones que tengo que tener en cuenta, pero este diagrama de flujos no funciona ante lo particular, ¿sí? Es decir, ahorita vamos a ver, y es que estas organizaciones, en alguna parte de tu modelo Canva debe tener el pensamiento exponencial, ¿sí? Entonces yo me asocio no con mi proveedor directo, sino con el mundo, con la ciudad, con el país, con elementos que gestionan la abundancia, es decir, donde el mundo es infinito en su capacidad de recursos, ¿no? Entonces, lo otro es los tableros de información. Esta organización sería muy difícil que funcionara si yo no tengo claro cuántas toneladas puedo sacar de residuos, cuántas personas o cuántos líderes comunitarios existen, ¿sí? ¿Cómo puedo multiplicar esto aún más? Y es que los dashboards o los tableros de información se vuelven elemento fundamental, pues, de las mediciones, las métricas que yo pueda tener en la compañía, cuántas personas tengo trabajando alrededor del mundo, eh, etcétera, etcétera. Son unas bases de datos muy elaboradas, pero volvemos, son bases de datos muy masivas y hay que gestionar esa priorización de esos elementos. Lo otro importante es la experimentación, es decir, esto surgió como de una, en el tema de Songhai Watch, surgió como de una pasión y dijo, bueno, me voy a lanzar a ver qué sucede si yo me pongo a correr como Forrest Gump, vamos a ver si llamó la atención, etcétera. Pero esa experimentación también se da en este punto de la compañía en donde ya no es solo recoger esos recursos o esos residuos, sino que tengo que dar el paso más allá a que esto me dé una posibilidad de crecimiento en el mercado o una posibilidad de empleabilidad o de productividad a la comunidad a la que yo estoy afectando. Entonces, en este caso vemos como ya producen las materias primas y la experimentación se dio pues como con estos acabados arquitectónicos que son utilizados para revestimientos y esto tiene pues detrás el valor agregado de estar ayudando a una comunidad, o sea, ¿quién no le gustaría comprar un producto y a su vez saber que está ayudando a la comunidad, ¿no? Entonces, eh, así parezca aquí hace poco salió una publicidad que me llamó muchísimo la atención y dice, ves todo el cuarto sucio y la casa y desperdiciándose el agua, entonces tal persona es activista político, activista ambiental, pero esta es su forma de vida. Y sí, pues muchas veces uno dice, estoy ayudando al medio ambiente solo comprando un producto. Bueno, eso también es algo que uno puede tomar en el mercado o no. Lo otro es la autonomía y la autoridad, ¿sí? Entonces, disponer de equipos virtuales o distribuidos con gran autonomía em, gran autonomía recurriendo a la necesidad, recudiendo la necesidad de mandos intermedios. Las organizaciones estructuradas tienen estructuras de toma de decisiones hipereficientes. Entonces, en este caso, yo creo que hay una confianza de equipo, es decir, es importante que se dé como esta pasión por lo que se está haciendo. Y entender que al ser equipos muy grandes, pues son equipos autónomos y que tienen en sí esa toma de decisiones.
Saint-Pierre, ahí lo puse, es un ejemplo, en donde es una empresa de teletrabajo a nivel mundial, que ustedes la pueden ver, inclusive ellos tienen una metodología de trabajo en donde crearon una cultura organizacional en función del trabajo remoto y la eficiencia, y pues administrar 250 personas en más de 24 países, pues no es fácil, siempre tiene que tener esa autonomía, pero tienen unos elementos misionales muy importantes, que es construir a partir de un equipo diverso y colaborativo. eh, Tienen unos eslogan muy claros en donde para cada uno de los miembros del equipo es clara la misión sobre la cual están construyendo y aportando. La S es finalmente lo que tiene que ver, perdón, lo que tiene que ver con temas de tecnologías colaborativas, transparencia, agilidad, lo que nosotros usualmente llamamos gobierno abierto, y es que toda la información es tan transparente para que todas las personas puedan tener acceso a ella. El tema de autonomía tiene que ver mucho con esto, es la responsabilidad que yo tengo cuando a mí me llega una información, cuando a mí me llega un Google Maps, un Drive, tengo una información en la nube, tengo una responsabilidad ante eso, pero toda la información está a la mano de todos y cada uno. En el caso de Songai Watch, ustedes ven acá su trazabilidad de todas las acciones que toma, los eventos que se van a hacer. Entonces, quién va a estar, cómo va a ser, todo existe a través de una plataforma, que es la que vemos a mano derecha. Pero entonces ustedes me dirán, ay, sí, muy lindo, eso pasa en Estados Unidos, el mundo perfecto, el sueño americano, a él le fue bien, etcétera. Pero nosotros también tenemos organizaciones exponenciales que tuvieron en cuenta diferentes temas. Aquí vamos a hablar de una que me llama a mí muchísimo la atención, que se llama Green Tech Innovation, que ha ganado muchísimos premios, es decir, esta es una de las tecnolatinas más importantes según el BID, y surgió de la misma manera, de un activismo especial por una persona que utilizó no sus recursos propios, sino los recursos que tenía en la Universidad del Perú, y la Universidad del Perú le ayudó a desarrollar su elemento tecnológico, y ya lo vamos a ver, y él tuvo en cuenta el tema masivo. El parque automotor es masivo, claro, ¿cuántos vehículos hay alrededor del mundo? Entonces, es no tener ese límite de cuáles van a ser mis clientes. No, mi cliente, entonces yo voy a vender 3 carros y esos 3 carros los va a vender en un municipio. No, para él, su cliente era el parque automotor global. Sí, el muchacho que creó este emprendimiento, el parque automotor global. El medio ambiente es masivo, claro, todos queremos el tema de medio ambiente, y obviamente tenía que poner la tecnología como elemento primordial. Vamos a ver de qué se trata este emprendimiento. Que no lo... Esperen un segundo porque no me lo reconoció. Voy a dirigirme un segundo a la página, mientras tanto pues les voy contando. Entonces, pues básicamente este es un dúo, por así decirlo, ¿sí? Y son dos personas que fueron estudiantes de ingeniería de la Universidad del Perú, y ellos decidieron que en algún punto iban a crear un invento que revolucionara todo el parque automotor a nivel de todo el mundo. Entonces, lo que hicieron pues fue crear eh, un catalizador, ¿sí? Que fuera de fácil instalación en cada uno de los vehículos que deseaban impactar, y lo desarrollaron no en sus laboratorios, no lo desarrollaron en ninguna de estas partes, sino
con ayudas y apoyos de la universidad para la cual ellos estaban trabajando. Entonces, voy a ver porque no me quiere pasar el video, pero entonces les voy a pedir un momentico mientras lo vuelvo a descargar para que ustedes vean cómo se creó esta idea. Ya, vamos a verlo acá. ¿Ahí me ven? No, todavía no. Ya vuelvo a compartir. No, hay que compartir pantalla, Carolina. Sí, ya. Entonces, vamos a verlo acá. Hola, yo soy Rodrigo Coquis, soy gerente general de Green Tech Innovations. Nosotros somos una startup, una empresa de base tecnológica en la que desarrollamos autopartes o tecnologías para la industria automotriz, principalmente enfocados en reducir la huella de carbono y la contaminación local de los vehículos automotores, ¿no? La problemática general es que los vehículos, cuando ven un vehículo diésel botar humo por el tubo de escape, ese humo es energía que se dejó de utilizar para movilizar el vehículo, no elevando la huella de carbono y malogrando el medio ambiente, malogrando la calidad del aire. No, nosotros tenemos muchas operaciones de investigación y desarrollo en la cual hemos detectado un grave problema con la calidad del combustible o con un parámetro de combustible a nivel internacional que es de una manera el contenido de microorganismos dentro de la gasolina y el diésel. Y lo que hemos creado es un sistema basado en nanotecnología que se instala muy fácilmente en cualquier vehículo, sea una moto, un carro, un bus, un grupo de electrógeno, maquinaria minera, que refina de manera espontánea, es decir, tan solo con entrar en contacto con ese material que hemos creado, optimiza las propiedades del combustible, sea gasolina o diésel. Los resultados que se obtienen al instalar esta tecnología que lleva como nombre EcoEvol en un vehículo es, en el caso de motos, se reduce la huella de carbono en hasta 25%, en el caso de vehículos sedanes se reduce la huella de carbono entre 10 a 15%, y en el caso de vehículos a diésel un poco más pesados se reducen las emisiones de material particulado y monóxido de carbono en hasta 90% y la huella de carbono entre alrededor del 3 al 6%. ¿No? Nosotros hemos recibido distintos reconocimientos por esta tecnología. Hemos ganado el Premio Nacional Ambiental el año pasado, el premio a la mejor patente peruana, ¿no? El premio a la mejor patente del mercado peruano también. Y ya este producto lo hemos realizado gracias a diversos financiamientos del Innovate Perú, del CONCITEC, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ya estamos exportando nuestros productos a México, Bolivia, Chile, Colombia, y aquí estamos atendiendo no solamente al mercado retail, es decir, a cualquier persona que tenga su vehículo y lo quiera volver un poco más ecoeficiente, sino a la industria minera para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros subterráneos. Gracias. Entonces, como veíamos, si ustedes se dan cuenta, ahí están absolutamente todos los componentes. Él cuenta, él sabe cuáles son los datos que tiene que tener en cuenta, cuáles son las emisiones, cuáles son la cantidad de partículas que tiene el combustible. Está alimentado de absolutamente todos esos datos. En un comienzo nos dice que es una startup, es decir, inició como un proyecto experimental dentro de una institución educativa de educación superior. La institución educativa en sus laboratorios le entregó a ellos pues como toda la posibilidad de desarrollar prueba y error de este microelemento, ¿sí? Basado pues en un tema de nanotecnología. Y ha sido una de las empresas que yo he visto que ha crecido más en el tiempo. La primera vez que escuché de esta empresa fue
en el 2018, en donde pues el Banco Interamericano de Desarrollo la puso como una de las tecnolatinas, pero es una empresa muy nueva que ha generado un impacto exponencial. Es decir, ustedes ven que este pequeño producto que casi que es la excusa para cambiar el planeta de alguna forma, este pequeño producto pues es fácilmente instalable. Yo puedo capacitar personas, puedo tener unos equipos gigantescos de instalación alrededor del mundo, no tiene mayor dificultad, ¿sí? Y lo que hace en sí que la empresa crezca muchísimo, pues es esa visión de el parque automotor, la contaminación ambiental, son temas muy grandes y casi que tengo un cliente, unos clientes infinitos y hacen que la empresa crezca muchísimo. Esto es una de las empresas, como les digo, en Latinoamérica que más ha crecido en los últimos tiempos. Entonces, pensar exponencialmente en el contexto de negocios implica ser capaz de considerar que hay variables en el modelo de negocio que podrían comportarse de forma exponencial. Entonces, en mi modelo de negocio, si yo veo el Canva, pues yo tengo una oferta de valor, tengo una relación con los clientes, tengo unos canales de distribución, tengo un cliente, bueno, acciones que yo tomo, asociaciones, fuentes de ingreso. Si yo veo como en macro, pero en alguno de esos puntos yo tengo que saber encontrar exponencialmente, tal vez sea mi asociación, con quién me asocio, tal vez sea mi producto o esa oferta de valor, tal vez sea la forma de relacionarme, es decir, utilizo la tecnología para relacionarme con las personas y hago que esto crezca de manera exponencial, como lo hacen pues los TikTokers, los influencers. Entonces, algo en ese modelo de negocios tiene que cambiar para que sea visto de forma exponencial. Y esto es lo que haría de mi organización el tema eh, exponencial, ¿no? Entonces, hay dos temas muy importantes y es que el pensamiento lineal o el pensamiento exponencial. Lineal es una cosa lleva a la otra, 10 más 10 más 10, es decir, es ese pensamiento aritmético que yo voy sumando poco a poco en lugar de multiplicarme por mí mismo y lograr que esto crezca. Si esto lo vemos nosotros en una curva o en un modelo vectorial, ese pensamiento lineal pues es una línea recta y el otro es una parábola, que es lo que nosotros consideramos el pensamiento exponencial. Entonces los voy a dejar con tres reflexiones de ese líder exponencial. Si ustedes ya identificaron, pues hay como puntos en común. Son dos jóvenes muy apasionados por lo que a ellos les gusta, por lo que quieren hacer. Entonces, lo primero es piensa en los datos que genera y puede generar tu proceso de negocio. ¿Qué datos? Entonces, acá claramente yo puedo tener unas métricas cuando yo digo voy a hacer que producto disminuya la huella de carbono, qué es lo que estoy haciendo, cuántos ríos, cuántas longitudes, qué es lo que voy a hacer. Entonces tengo que tener muy claro los datos. Entonces ese líder es obsesionado por los datos, no solo por los datos, sino por la cantidad de datos y también la calidad de los datos. Es decir, no cualquier, en el caso de Sam, no cualquier base de datos de líderes comunitarios me sirve, ¿sí? Sino también líderes comunitarios que sean capaces de multiplicar, ¿sí? Que tengan, que estén tremendamente organizados y alineados con sus comunidades, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta claramente esa meta y cuáles son los datos que yo necesito. Piensa cómo puede contribuir el ecosistema a la generación de esos datos. Entonces, el ecosistema no solo estamos hablando del medio ambiente, sino de la comunidad, del crowd y de los ecosistemas y de los grupos de interés. Entonces, del tema masivo, de las comunidades, los ecosistemas y de pronto esos grupos de interés. Entonces, eh, ¿cuáles personas me pueden ayudar a esto? Esta persona corrió alrededor de Latinoamérica para buscar unos clientes muy específicos. Hay veces yo pongo a mis alumnos a reflexionar a eso y yo creo que si nosotros vemos la concentración de capital de los grandes multimillonarios, podríamos decir que están en la época en la que Forrest Gump
representó algo para nosotros, es decir, están entre los 40 y los 50, los 60 años. Entonces, pues él tenía claro cuál era ese público objetivo que tenía el capital para el negocio que él quería, ¿sí? Y ese capital o esas personas fueron las que de alguna u otra forma se hicieron partícipes en este proyecto. Piensa en un modelo de negocio automatizado. Entonces, soñar con los algoritmos e interfaces en cuadro de mando y empezar de alguna u otra forma a pensar que la tecnología no está tan lejana. Casi que antiguamente uno tenía que contratar una persona que hiciera encuestas, una persona que hiciera la evaluación de cómo está funcionando la empresa, etcétera, pero ahorita yo tengo Meta Business en donde esos algoritmos me dice a qué público apuntarle y cuáles son todas esas métricas, lo tengo casi que en mis manos y de manera gratuita, ¿sí? Entre comillas, pues depende si yo quiero pagarle o no a Facebook para mejorar o optimizar mi radio de impacto de mi publicidad o cómo tengo que hacer con esto. Entonces, esas son tres elementos que tiene que pensar como ese líder exponencial. Y pues aquí rápidamente, pues ya finalizo lo que sería esta charla del día Oh, de hoy. ah, muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Qué interesante el tema. Espero que le haya parecido interesante. Pasamos ya, como siempre, al turno de preguntas. Pero antes, avisar a todos los asistentes y a los próximos, de los próximos eventos que tenemos. Cada 15 días tenemos un Jueves Emprendedor. Se vienen cositas relacionadas con aceleración. Si alguno de los asistentes quiere que le echemos una mano, que veamos, estudiemos su proyecto para ver cómo lo aceleramos, o cómo acelerarlo, cómo hacerlo exponencial, pues bueno, dentro de poco vamos a tener una oportunidad magnífica, de la que tendréis noticias, pues eso, en pocas semanas. ¿Qué te parece si comenzamos con las preguntas, Carolina? Claro que sí. Sí, bueno, he pasado por el chat, porque hemos tenido de Jacqueline una idea estupenda, que es, oye, pues hay emprendedores que están asistiendo a nuestras jornadas, pues que les gustaría presentar el proyecto. Nos gustaría saber un poco el proyecto, un poco para que tenga, pues, saber en qué consiste y en qué estado de madurez está y demás. He pasado el correo electrónico, que es juernes@juernesemprendedor.es, o a través de la página web podéis presentar vuestro proyecto y, oye, si es interesante y ejemplarizante para toda la comunidad, fantástico, podemos sacarlo adelante y presentarlo. La primera pregunta, Carolina, de Mauricio: ¿cómo mejorar como emprendedor? Espérate que no se te escuchó muy bien. A ver, Se cortó por un minuto la comunicación. sí, Mauricio pregunta: ¿cómo mejorar como emprendedor? ¿Cómo mejorar como emprendedor? Lo que pasa es que esa pregunta es como muy amplia, ¿no? Entonces, Céntrate en exponenciar, que es el tema sí, hoy, el tema. sí, exactamente. Yo creo que mejorar como emprendedor, yo creo que uno tiene que empezar a ser consciente de que realmente es un emprendedor. Y eso se los digo yo a todos, a todas las personas, ¿sí? Y es que muchísimas personas en Colombia o en Latinoamérica dicen, esta persona montó un negocio de empanadas y es emprendedor, ¿no? ¿Sí? Entonces, la gente lo que no está viendo es que en lugar de ser un emprendedor, pues se ha vuelto o engrosado las listas de los trabajadores informales, porque pues realmente el vender empanadas
está cubriendo mis necesidades básicas, ¿sí? Y tal vez las necesidades básicas de un grupo de trabajadores, pero no estoy generando una rentabilidad mayor que me permita hacer ese salto exponencial, ¿sí? Entonces, lo primero es ser consciente del tipo de emprendimiento que tengo y si realmente soy es un comerciante, un empresario, ¿sí? O si realmente lo que estoy haciendo es siendo alguien más del comercio informal. Entonces, es lo primero que tengo que hacer como emprendedor es cuestionar de alguna forma mi emprendimiento y ver a futuro cómo me proyecto, ¿sí? Porque muchas empresas o muchas pymes en Latinoamérica lo que están haciendo es que me proyecto a tener 50 empleados, pero sigue siendo la actividad económica de ese emprendimiento, sigue siendo esa actividad económica que suple las necesidades básicas mías y esas necesidades básicas mías o las de mi grupo, ¿no? O sea, ya dejé de suplir las mías, pero ya suplo las necesidades básicas de un grupito pequeño y casi que me alcanza en una línea muy delgada a tener de pronto uno que otro gusto adicional, pero no estoy generando en sí un emprendimiento real. Los emprendimientos reales son los que logran dar este salto, una rentabilidad, un riesgo, etcétera. Pues este muchacho, yo digo, de alguna manera asumió un riesgo que fue, pues me voy a meter por el lado de Forrest Gump a ver quién me sigue, voy a correr, yo no, nunca he corrido ni 5 kilómetros, me voy a ir a correr y miremos a ver qué pasa, pero ese riesgo fue tan grande como su gran empresa que tiene ahora, ¿sí? Es una empresa muy grande, o sea, yo les digo que este muchacho, la tecnología o el Songai Watch, que son estos filtros, pues son filtros que los está vendiendo en $350,000. Ustedes entran en la página y pues ya el valor de esto, que son unos tubos en PVC a modo de flotador con una malla abajo, eso no es nada más, pues son filtros que valen $350,000, pero tú los compras es más por esa historia que hay detrás. Ese emprendedor, otra cosa importante es qué historia voy a contar yo, ¿sí? Y otro elemento que yo creo que en mi experiencia, y voy a hablar desde la experiencia, es que tú hablas de emprendimiento, ¿sí? Y la gente dice, pues tú estás trabajando sobre una necesidad. El emprendedor es el que sabe identificar una necesidad. Y yo he sido muy clara, y esto lo digo yo en mis cátedras, y es el emprendedor nos suple una necesidad, la necesidad la suple el Estado, ¿sí? Si yo tengo problemas de hambruna, la necesidad la suple el Estado, si yo tengo problemas de educación, pues hay instituciones educativas públicas, estas necesidades las suple el Estado. No es una necesidad, no, no trabaja bajo la necesidad, trabaja bajo la oportunidad, ¿sí? Entonces, un profesional cumple requerimientos, es decir, yo soy un abogado, soy un arquitecto, mi requerimiento es haga una casa, redacte un contrato, cumplo requerimientos, eso es el profesional. El emprendedor identifica una oportunidad, ¿sí? Y el Estado, dejémosle al Estado las necesidades, ¿sí? Que ya después esas necesidades se vuelven una pasión grupal en donde muchas personas, así como estas, perfecto, pero no empiece nunca un emprendimiento trabajando por una necesidad, ¿sí? Tratando de suplir una necesidad, sino identifique una oportunidad y trabaje en ella, porque si la necesidad es alimentación, pues ¿cuántas personas pueden abrir un restaurante? Miles, ¿sí? Y mucho mejor o mucho peor o lo que sea, pero nunca se trabaje y se malentienda que un emprendimiento es suplir una necesidad. De acuerdo. Algún día tú y yo discutiremos sobre eso. ¿Eh? Algún día Sí, discutiremos sobre eso. Porque yo también soy, digamos, amante de los pequeños proyectos, sí, de los pequeños negocios que, bueno, a lo mejor no son exponenciales, pero globalmente, pero sí cambian comunidades, ¿no? Pero sí tengo sí, claro, como tú, que un emprendedor, pues no, un emprendimiento tal cual como lo comprendemos nosotros,
no es solo autoempleo, genera riqueza a su alrededor, ¿no? Ayuda a que su sociedad sea un poquito mejor, de muchas maneras, ¿eh? No solamente medioambientales. Bueno, Josué, por nombrarle, porque hizo la pregunta que es liderazgo exponencial, ya la jornada lo ha explicado, pero aquí tenemos a Eric que dice, ¿qué es lo primero que un líder ha de sacar adelante en una empresa, en un emprendimiento? ¿En dónde se tiene que enfocar primero? ¿Dónde Lo crees primero, tú? yo creo que lo primero es, aquí hay una frase que a mí o una metáfora o como lo quieran llamar, que a mí me llama muchísimo la atención y me ha llamado muchísimo la atención. Y es que la palabra emprendedor ha tenido miles de modificaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Muchísimas. Pero la primera palabra emprendedor era la persona que iba adelante en las batallas. Es decir, la persona, el líder que iba adelante en las batallas, ese era el emprendedor. Y yo creo que no hay analogía más bonita que esa, y es que ese emprendedor tiene la meta clara, sabe fijar el camino, ¿sí? Y es capaz de animar a su escuadrón en los momentos más difíciles. Es decir, o sea, yo no me imagino a una batalla de conquista en donde el líder amaneció aburrido y entonces le transmite todo eso, o los van a acabar, entonces, y él se pone aburrido y salta del barco, como dicen, sino que es capaz de mantener ese nivel de ánimo constante en su equipo, pase lo que pase. Entonces, la pregunta aquí sí va a esa analogía. Imagínate hasta dónde puede llegar ese emprendedor que era el concepto inicial del emprendedor, que era el Imperio Romano, etcétera. Ese emprendedor, la palabra emprendedor era el líder de la batalla, ¿no? Entonces, fija el camino, tiene clara la estrategia, ¿sí? Tiene clara la meta, sabe cuáles van a ser sus dificultades y es capaz de mantener un criterio a pesar de las adversidades. Yo creo que eso es fundamental. Perfecto. Eh, Alicia preguntó, quiero que mi negocio crezca de manera exponencial y cómo lo hago. También se ha respondido en la jornada, pero bueno, por lo menos muchas gracias Alicia por dirigir su pregunta. Pero Eh, volvamos a responder, Alicia. Acuérdate que lo más fácil en este momento es que tú crees tu modelo de negocio, ¿sí? En este caso, el ejemplo que yo puse es el Canva. Puedes utilizar el Canva y en algún punto en donde tú creas que es más estratégicamente, debes incluir algo exponencial. Es decir, te puse ejemplo rápidamente y es que mis asociaciones usualmente son mis proveedores, ¿sí? ¿Cómo hago que esos proveedores sean globales, exponenciales, etcétera? ¿O cómo me relaciono yo con esos clientes o cuáles son mis canales de distribución para que sea masivo, escalable y tenga el tema de una idea exponencial, ¿no? Entonces, utiliza el modelo Canva, analiza tu negocio, si esas fuentes de ingreso a un crowdfunding. Un crowdfunding es masivo y puede ser una fuente de ingreso masiva para mi negocio, ¿sí? Entonces, utiliza en dónde quieres tú hacer ese salto exponencial y piensa en global cuando vayas a utilizar la palabra que vas a abrir ahí. Aquí, por ejemplo, algo que decía, a mí me encantan los emprendimientos locales, pero los emprendimientos locales también deben ser exponenciales. Y lo que tú dices, el impacto con la comunidad es fundamental, pero ese impacto en la comunidad debe generar un cambio de cultura para que sea exponencial. Cultura de consumo, cultura de social, cultura no sé qué, compromiso social, es decir, por ejemplo, hay iniciativas en el tema de arquitectura que yo doy este tema exponencial, el tema del urbanismo táctico, solo con pintar una calle se reúnen unos vecinos y hacen este cambio, pero ese tiene un propósito, es un propósito masivo, un cambio, vamos a pintar esta calle, ¿por qué y para qué?
¿sí? Muy bien. Un poco uniendo tres preguntas, porque creo que van todas en relación, desde los aspectos motivacionales y de cultura interna de una empresa exponencial, ¿no? Sí, Isaac comienza con cómo motivar mi equipo y Leana dice cómo convertir un grupo con una cultura débil en una empresa y Marcela cómo enfrentar a la gente que no nos apoya. Eh, Son tres preguntas muy relacionadas y porque sí, tiene que ver con ese liderazgo y con el tratamiento con las personas, ¿no? Cuéntanos. sí. Mira, yo creo que aquí hay algo y lo digo como porque he trabajado muchos temas como de urbanismo y vainas de estas como que tienen, y lo voy a hacer la asociación ante eso. Y es que yo creo que para ser exponencial debo tener una comunidad elegible, ¿sí? Para ser exponencial esa comunidad elegible, lo que nosotros llamamos comunidad elegible es que tienen unos intereses en común, bien sean trabajadores, bien sean proveedores, etcétera. Si a mí me gusta, no sé, un ejemplo, la música cristiana, ¿sí? O la música o el reggaetón, ¿sí? Pues, y estoy trabajando con un metalero, o no sé cómo se llama, un rockero, ¿sí? Pues claramente ahí va a haber un punto de quiebre en eso que apasiona, ¿sí? Puede haber muchas cosas que nosotros tengamos en común, pero ese punto de quiebre en lo que apasiona, si sea un ejemplo muy, muy coloquial, genera ese vacío en la comunidad exponencial. Entonces, como líder, obviamente tengo que buscar qué nos hizo a esta comunidad elegible, ¿sí? Lo que pasa es que el término comunidad elegible se usa cuando uno trabaja mercadeo en temas de construcción, que son comunidades como con los mismos intereses. Es decir, yo creo, por ejemplo, viviendas, aparta estudios, vivienda para estudiantiles, vivienda de interés social, vivienda, no sé qué, son comunidades que comparten unos eh, elementos muy claros de conexión entre ellos. Entonces, en la empresa hay que lograr identificar esos valores que nos hacen esa comunidad elegible, es decir, esa comunidad que comparte esos gustos y esos intereses. ¿Qué hacer con los cuestionamientos? Los cuestionamientos pasan en todas las empresas, en absolutamente todos, los mismos proveedores, hasta la misma familia de uno le dice, pero usted para qué se metió en eso, ¿sí? Y los cuestionamientos van a todo. ¿Cuándo es peligroso un cuestionamiento en una empresa? Cuando afecta la productividad. Si usted ve que ese cuestionamiento está afectando la productividad de su equipo de trabajo o del negocio o del servicio que usted está prestando, creo que es tiempo de tomar decisiones y sáquelos. O sea, es que aquí no hay ni bonito ni feo, ni lo voy a obligar a que cambie, ni que nada, ni esto, sino cuando esos cuestionamientos afectan la productividad, gravísimo. Entonces yo creo que aquí es el tema de tomar decisiones, la toma de decisiones. Y cómo, bueno, ahí está, cómo construyo esa comunidad, debe ser una comunidad elegible. Como líder yo tengo que saber, volvemos al ejemplo de los conquistadores o del imperio romano, ¿sí? ¿Qué necesito yo para conquistar un país? Pues no me voy a llevar a los al que no puede caminar o al que no puede correr o al que se cansa o al que le hace daño el clima, porque pues vamos a estar 300 días en batalla, ¿sí? Entonces, tiene que tener unas capacidades y como líder tengo que saber decir, si lo que voy a hacer es esto, necesito personas que ¿sí? Y no estoy hablando de que necesito un contador, ni necesito un abogado, sino que debe haber unos valores específicos en cada una de esas personas que yo logro identificar que van a ser capaces de sortear las dificultades que la empresa tenga. Perfecto. Luego,
¿Cómo ayudar? Walter nos pregunta, ¿cómo ayuda el liderazgo exponencial al desarrollo de organizaciones que ya digamos, ya tienen una trayectoria? Vamos a añadir esa parte, ya tienen una trayectoria. Entonces, Sí, primero, cómo lo implementarías y luego cómo le ayudaría, ¿no? sí, pues ¿cómo le ayudaría? Claramente, pues a generar mayores ingresos, a impactar un público muchísimo más grande, a crecer exponencialmente. Yo creo que ya hemos visto como moción de suficiente ilustración de lo que puede lograr un liderazgo exponencial y cómo se implementaría. Uno, el líder tiene que prepararse, o sea, un líder exponencial claramente tiene que tener la visión de cómo la tecnología puede afectar directamente el negocio. Y la tecnología es una herramienta, pero es una herramienta que yo la tengo que convertir en talento, por así decirlo, ¿sí? Y yo tengo que tener claro qué tipo de tecnología necesito y para eso necesito prepararme, ¿sí? O sea, el conocimiento tecnológico no es un tema innato como una persona que dice, es buena para hablar y eso nació con eso y es buena para hablar. No, la tecnología sí necesita prepararme y necesito identificar o crear esas bases de datos y esos diagramas de flujo como lo que veíamos que permiten que esa empresa produzca de manera exponencial, ¿sí? Entonces, tengo que tener claro cuáles son esas necesidades del negocio y en dónde debo implementar esas tecnologías y cómo se deben implementar. Y aquí vamos a algo, por ejemplo, que diga Walter, no, pero mi empresa lleva muchísimos años y entonces asesórese. Tal vez hay personas que como golpea la tecnología, pero creo que ahora la tecnología tiene esas herramientas asequibles como el metabusiness, creo que para mí eso es una cosa muy buena en donde puedo tener un CRM de manera gratuita, muy didáctico, en donde yo puedo utilizar mi público objetivo, saber cuáles son mis métricas, etcétera, etcétera, y pues puedo tomar decisiones de cómo impactar a ese público, ¿no? Entonces, yo en sí he hecho experimentos de ese tipo. De hecho, hace una semana hicimos un experimento exponencial con el metabusiness y hicimos una charla técnica. Bueno, para los que me conocen acá, pues yo soy arquitecta y trabajo temas también de técnicos. Entonces, utilizamos el metabusiness para lanzar una charla de una comunidad muy pequeñita en Bolivia, era una comunidad muy pequeña, es una constructora pequeña, que pues son como muy amigos míos y nos sentamos a hablar y dijimos, hagamos una charla y tratemos de utilizar la tecnología a lograrla de manera exponencial. Y esta charla llegó a 420 personas conectadas en ese mismo momento, nunca nosotros pensamos y utilizamos solo como las estrategias del metabusiness en tener ese objetivo claro de cuál es esa temática que le interesa a ciertas personas, esa temática por qué no se da en los centros de formación y cómo puedo utilizar ese gancho y estas personas eran aterradas, o sea, tenían siempre dos, tres, cuatro personas y en una charla colapsó 420 personas y fue identificar esos factores que hacen que esto crezca exponencialmente, ¿no? Entonces, sí me tengo que preparar, saber de tecnología, el líder exponencial siempre debe saber de tecnología, es indispensable. Bueno, había alguna pregunta más, pero relacionadas con, digamos que ya se habían contestado, de Isaac Gómez, de Francisco Manuel y de Marco, pues un poco relacionado con liderazgo. Pero tengo dos preguntas para terminar de todas las que nos ha enviado, pero yo ahí invito a todos los presentes a que levanten la mano y participen en directo. La primera es de Eva, ¿por qué consideras que la creatividad es la única herramienta para cambiar el mundo? Esa es una pregunta. Ella estuvo en otra charla, debe ser porque la creatividad, qué herramienta para cambiar. Esa es una de mis charlas que doy. Sí, la creatividad sí es la única herramienta para, yo digo, la creatividad es la única herramienta para cambiar el mundo y es porque
te lo voy a poner como desde el punto de vista lineal y desde el punto de vista exponencial, desde el pensamiento lineal y el exponencial. Y es que yo veo la creatividad como esos picos, ¿sí? Que pueden modificar de alguna forma lo que nosotros conocemos, inclusive el emprendimiento. Yo no recuerdo bien, esto lo leí como dice un conferencista aquí en Colombia que dice, eso lo leí en alguna parte debe estar o está en el imaginario de las personas, ¿sí? Pero los emprendimientos generan esos picos en la economía que hacen que la totalidad de esa línea, esa economía lineal cambie en el mundo. Es decir, si no existen los grandes unicornios, si no existen no sé qué. Entonces, lo mismo pasa con la creatividad. Esos picos hacen que se salga de esa zona de confort, ¿sí? Ahorita acabo de salir de una charla con un grupo de muchachos y estábamos hablando precisamente de la creatividad. Entonces, hay unos tips que yo doy usualmente cuando enseño mentalidad creativa y esos cambia el escenario, la creatividad cambia el escenario en el cual yo estoy trabajando. Y les voy a poner un ejemplo que les puse a esos muchachos. Usualmente yo que pues no sé qué edades tenemos, pero sí hay muchos de ustedes tienen hijos, ¿sí? En este momento uno llega y el hijo es, hola, ma, ¿cómo te fue? Bien. Ah, sí, o sea, como que Sí. casi que ni hablan. Pero si yo utilizo algún elemento creativo para modificar esa conversación en algo tan simple que es esa conversación con mi hijo, tener algo, un elemento común, cambia el entorno, ¿sí? Ya entonces la comida es más amable, el entorno es más amigable, solo utilizando esa herramienta de la creatividad. De pronto, estos son consejos de psicología de Instagram, pero supongamos un elemento creativo, contarle a mí cómo me fue y de pronto recibir esa retroalimentación. Esos tips de creatividad modifican el escenario y modificando el escenario yo modifico el mundo, ¿sí? Yo cambio mi entorno, cambio el mundo, ¿sí? Bien. La última pregunta, y es, por favor, de parte de Neri, recomienda un libro sobre liderazgo. Miren, yo ahorita estoy leyendo un libro que me pareció excelente, ¿sí? Y volvemos al tema de la creatividad. Es un libro muy fácil de leer, muy fácil de digerir y se da uno cuenta que el liderazgo es casi que una batalla muy difícil de librar, aunque Sí. todo pareciera resuelto. Y es un libro que leí hace poco que se llama Creatividad S.A. Es un libro como para leer en familia, es un libro muy chévere, se llama Creatividad S.A. de Ed Catmull. Y él cuenta cómo es su experiencia liderando esa idea de cambiar el mundo a través de los muñecos animados. O sea, es muy chévere cómo él cuenta todas las dificultades por las que pasa un líder, todas las dificultades por las que pasa una idea, cómo puedo gestionar un equipo de trabajo de manera acertada, con quién debo asociarme, cuándo mi idea puede caer, etcétera, etcétera, utilizando la creatividad. Por eso es que la creatividad es la única forma de cambiar el mundo, te lo respondo con un libro también. La creatividad esa de Ed Catmull me pareció excelente cómo él se imaginó ese escenario futuro en un mundo de 1950 donde ni siquiera existía el computador para animar absolutamente nada. O sea, era el computador, tú ponías una X y ya se llenó el disco duro. ¿Sí? Muy bien. Pues, ¿se anima alguien a hacer alguna pregunta? A ver, que si puede escribir el nombre de, nos dice Carmen, si puede escribir el nombre del libro, por favor. Yo creo que lo tengo aquí. Esa de Ed Catmull. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí. ¿Y por qué me parece bueno este? Mire, todos los libros de autoayuda de liderazgo para mí es basura, por así decirlo, sí. Porque cuentan un mundo como que todo es perfecto, ¿no?
O sea, todo a usted le parece perfecto, ¿no? Entonces, estos libros te cuentan que todo el universo, este señor pasa por todo, es decir, o sea, una idea en un mundo que no era probable ni posible, todas sus metas que se ponía, o sea, quería trabajar rápidamente, quería trabajar en Disney y desastroso, quería hacer una asociación con Steve Jobs mortal, o sea, te cuenta como toda ese escenario que pasa uno, o sea, lo que realmente pasa en una persona, ¿no? Que no Sí. es ese liderazgo perfecto, ¿no? Muy bien. Pues si nadie hace ninguna, yo ya no tengo ninguna más de todas las que nos han enviado en estos días. Sí te voy a pedir una reflexión final, Carolina. Y antes de, ya cerramos contigo, pero antes recordaros que dentro de 15 días tenemos a El CIAL, la siguiente ponencia. Sí. Arcías Quintana con una nueva ponencia magnífica como las que siempre hace él. Eh, que ya mismo tenemos nuevas noticias para toda la comunidad de Juernes. Que el que quiera presentar su proyecto, ya he pasado el correo electrónico y para que le echemos un vistacillo y te pido esa reflexión final sobre emprendimiento exponencial para que nos quedemos con ese sabor de boca, por favor. Sí, la reflexión final, yo creo que va más allá del tema como ético y espiritual y es qué realmente estamos haciendo para cambiar el mundo, ¿no? Y cuando yo tengo muy clara esa meta y entiendo que nosotros venimos acá con un propósito y y soy capaz de, con un propósito y con un objetivo, y soy capaz de articular eso con un elemento productivo, yo creo que es la receta ganadora. Entonces, siempre un por qué, preguntarse por qué y para qué, ¿no? Es importantísimo en la vida para todo. Muy bien, pues ahí he lanzado yo, parece que el enlace está bien. Carolina, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de poco. A todos los presentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este vídeo se publicará en YouTube como siempre. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta Chao, luego. un abrazo, chao. Gracias. Muchas gracias a todos.